habla la maestra Lourdes Orellana Torre y con la misma consideración de siempre, decirte que hoy seguiremos hablando sobre los enfoques transversales, pero específicamente informaremos o daremos algunas pautas de cómo llegar a los comportamientos observables partiendo de una situación problemática de contexto. Sé que esto es muy importante para tu labor educativa y es por ello que vamos a dar inicio rápidamente respondiendo a la primera pregunta. ¿Cómo se aplican los enfoques transversales en la práctica educativa? Realmente la pregunta al cómo siempre ha sido dejado dentro de las capacitaciones que hemos recibido. Llegamos al marco teórico, pero cuando llegamos a la pregunta de cómo aplico, qué hago en mi sesión, etcétera, etcétera, ha quedado un poco vacío y ese vacío queremos cubrirlo justamente en alguna medida el día de hoy. Para responder a la pregunta que hemos planteado, debemos recordar a los enfoques transversales, a los valores, a las actitudes y a los comportamientos observables, a efecto de que nosotros podamos ponerlo en práctica a estos enfoques transversales establecidos en el currículo nacional. En primer lugar, de acuerdo a este organizador, podemos observar que partiendo de los enfoques transversales, yo voy a encontrar los valores que se relacionan a dichos enfoques y que esos valores van a conllevar a actitudes y esas actitudes se van a traducir en comportamientos observables. Para entender mejor esta secuencia, debemos decir, en primer lugar, recordando lo que ya dijimos en el vídeo anterior, que los enfoques transversales aportan concepciones sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y el espacio común, y asimismo habíamos manifestado que los enfoques transversales se traducen en valores y actitudes y orientan el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los procesos educativos o procesos pedagógicos. ¿Eso qué significa? Para que orienten el trabajo pedagógico, las actitudes deben concretizarse en los comportamientos observables. La dificultad que tienen la mayoría de los maestros y maestras es justamente cómo yo, partiendo de un enfoque transversal, llego al comportamiento observable. Eso es justamente lo que vamos a procurar hacer el día de hoy. Entonces, ya hemos recordado lo que son los enfoques transversales. Veamos ahora, hagamos un pequeño recuento y recordemos qué son los valores. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que se destacan en cada individuo y que a su vez le impulsan a actuar de una manera u otra, porque forman parte de sus creencias, determinan sus comportamientos y expresan sus intereses y sentimientos. En ese sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera como desean vivir, convivir con los demás o compartir sus experiencias. Estos valores se relacionan con la ética, lógicamente, y relacionado a ello, podemos mencionar algunos valores, como el respeto,
la tolerancia, la honestidad, la bondad, la solidaridad. Algunos consideran como valor la amistad. Asimismo, ¿no? El amor, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros. Podríamos mencionar muchos valores más. Pero aquí los valores se van a relacionar con algunos que he mencionado, pero primordialmente estos ya están establecidos en función a los enfoques transversales. Entonces, ahora ya no tenemos la libertad que teníamos antes con el DCN, de que nosotros elegíamos el valor que queríamos desarrollar en nuestros estudiantes. Ahora, estos valores necesariamente están relacionados con el enfoque. Entonces, yo tengo que elegir primero el enfoque y luego ver qué valores involucra ese enfoque. Luego, de los valores se traducen las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar. La actitud es un pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores. Justamente, yo pienso y siento de acuerdo a un valor determinado o a un conjunto de valores o un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. Entonces, estas actitudes son aquellas que se van a derivar de estos valores, pero estos valores están relacionados a los enfoques transversales. ¿Qué significa? Los pensamientos, las premisas que contribuyen a las actitudes, nos lo debe aportar el enfoque transversal. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entendiendo de esa manera, de las actitudes, ahora debemos llegar al comportamiento observable. ¿Qué es un comportamiento observable? Son las acciones que una persona realiza y que podemos observarlo. La actitud no se puede observar. Se observa a través del comportamiento observable. Como actitud es un pensamiento, es una predisposición interna, mental. Pero ¿cómo yo voy a evidenciar ciertas actitudes? Lo voy a evidenciar a través del comportamiento de la persona. Por ejemplo, un comportamiento observable puede ser escribir una opinión, por ejemplo, o expresar una opinión. Yo observo, escucho la opinión de una persona. Eso es un comportamiento observable. Que de hecho ese comportamiento está respondiendo a una actitud de la persona. Si, por ejemplo, como comportamiento observable, alguien escribe algo en contra de este sistema de gobierno, por ejemplo, ¿qué significa? Que su actitud es de rechazo a este sistema de gobierno o a este gobierno actual. Entonces debemos entender de esa manera al comportamiento observable. ¿Qué son? Son las acciones que se pueden observar. Son las acciones que realizan nuestros estudiantes y los cuales yo lo puedo observar. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta relación y para terminar con este organizador, decir que los enfoques transversales hasta valores y actitudes se planifican en el programa curricular anual y
se traducen hasta la unidad didáctica. Pero los comportamientos observables se planifican específicamente en la sesión de aprendizaje. Y es ahí donde justamente vamos a evidenciar la práctica de los valores relacionados a algunos enfoques transversales. Para entender mejor, voy a plantearles una situación a solucionar, una situación que seguramente es muy parecida a muchas que ustedes han podido observar en sus respectivas aulas. La situación es la siguiente. En mi salón de clase o sesión de aprendizaje existen alumnas que se burlan de una de sus compañeras que se peina con 2 trenzas, el cual es un peinado propio del lugar de donde proviene este estudiante. Y el lugar de donde proviene es un distrito rural muy lejano de la ciudad donde se encuentra la institución educativa. Es decir, es un lugar rural, es un distrito rural seguramente, en el cual tienen la costumbre las mujeres de peinarse con 2 trencitas, incluso a veces un poco adornan sus trenzas, y eso provoca pues que un grupo de estudiantes se burlen de ella. La primera pregunta ante esta situación es, ¿qué enfoque transversal no se está evidenciando en esta situación planteada? Para responder a esa pregunta, mis queridos maestros y maestras, ustedes deben conocer de manera muy amplia, podríamos decir, no simplemente de manera tal vez así sucinta, el contenido y el marco teórico de los 7 enfoques transversales. Si no, yo no sabré cómo tratar, porque no sé a qué enfoque está referido una situación problemática que se pueda presentar en el aula o la institución educativa. Suponiendo que ya hemos internalizado a los enfoques, aquí rápidamente podemos deducir y dar respuesta a esta pregunta. El enfoque que no se está evidenciando en la práctica misma en las estudiantes manifestadas en esta situación es el enfoque intercultural. Si nos remitimos a ese enfoque, vamos a ver que encaja justamente esa acción como algo que no se está respetando, por ejemplo, la identidad cultural de este estudiante, etc. Entonces, el enfoque intercultural hay que poner en práctica para solucionar esta situación presentada. Entonces, la pregunta ahora, la principal que hemos planteado al inicio y se relaciona con esta es, ¿cómo debemos planificar y ejecutar el desarrollo de este enfoque transversal en la sesión de aprendizaje o en las sesiones de aprendizaje? Entonces aquí mencionar lo siguiente. En el currículo nacional tenemos nosotros todo el marco teórico de los enfoques transversales y asimismo también tenemos unos cuadros en el cual nos dan el tratamiento de cada uno de los enfoques transversales que contiene justamente este currículo nacional. Entonces, aquí, como hemos identificado al enfoque intercultural como aquel que no se está llevando a la práctica en esa situación presentada, entonces aquí tenemos el cuadro de tratamiento del enfoque intercultural. Y miren ustedes,
¿Qué contiene este cuadro? Muy importante. Los valores que considera este enfoque intercultural son respeto a la identidad cultural, justicia y diálogo intercultural. Cada uno de estos valores tiene las respectivas actitudes que suponen. En este caso, ¿no? Para el primer valor, respeto a la identidad cultural, la actitud que supone es reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. Se demuestra, por ejemplo, cuando, y esto está copiado textualmente, no es producto mío. Dice, los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias. Lo otro, los docentes hablan la lengua materna de los estudiantes y los acompañan, etc. Los docentes respetan todas las variantes del castellano, etc. No lo leo completo. ¿Por qué? Porque la primera forma de demostración es lo que justamente no se ha evidenciado en la situación que se ha planteado anteriormente. ¿Cuál es? Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie, en razón de su lengua, su manera, su forma de vestir, sus conocimientos o sus creencias. En este caso, no se ha respetado o se está menospreciando en función de sus costumbres de la estudiante. Si su costumbre es y trae eso de su cultura, que se peinan, ahí las mujeres se peinan con 2 trenzas, entonces esta forma de demostrar no se está evidenciando. ¿Dónde lo estoy notando? Justamente lo estoy notando en este cuadro de tratamiento del enfoque intercultural. Si yo noto otras acciones, seguramente coincidirá con estos otros, con otros valores o tal vez con otras formas de demostrar. Pero para efecto de nuestro ejemplo, nosotros hemos identificado entonces, ¿cuál es el valor? Respeto a la identidad cultural. ¿Cuál es la actitud? Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. ¿Cómo se demuestra? Los docentes y estudiantes acogen con respeto, etc. Teniendo este cuadro y habiendo identificado nuestra situación problemática con todo lo que está establecido aquí en la primera parte, entonces ahora sí nos vamos justamente al ejemplo ya específico. ¿Ya? Entonces, enfoque transversal, ya lo hemos identificado. ¿Qué enfoque? Enfoque intercultural. ¿Dónde está establecido su marco teórico? En el Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Cuál es el valor correspondiente a este enfoque que se relaciona justamente a la situación planteada? De los 3 valores, es el primero, respeto a la identidad cultural. El otro valor, justicia y diálogo intercultural, no se relacionan para este caso. ¿De dónde estamos sacando esos valores? También del Currículo Nacional de la Educación Básica y principalmente del cuadro donde dice tratamiento del enfoque intercultural. Actitud,
También del mismo cuadro. ¿De dónde ha salido ese cuadro? Del Currículo Nacional, que me dice reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes. También textualmente se ha copiado esa actitud y está relacionado al valor que se ha mencionado. Luego pasamos al comportamiento observable. Y miren ustedes, después de seguir esta secuencia, recién llegamos al comportamiento observable, el cual nosotros vamos a poder observar y evidenciar en las sesiones de aprendizaje. En este caso, considero un comportamiento observable. Pueden haber más comportamientos, que es el siguiente, ¿no? Los estudiantes conforman grupos de trabajo sin menospreciar ni excluir a ninguno de sus compañeros por motivo de creencias o costumbres de los mismos. Entonces, si yo estoy planteando como comportamiento observable que los estudiantes conformen grupos de trabajo sin menospreciar ni excluir a ninguno de sus compañeros por razón de costumbre de los mismos, entonces en mi sesión yo debo planificar, conformar grupos o trabajar a través de la conformación de grupos. Y yo debo observar que mis estudiantes no excluyan a ninguno o a ninguna por razón de su costumbre o creencia que pueda tener. Ahora, si este comportamiento voy a observar, debo utilizar un instrumento de evaluación o un instrumento de observación en este caso. No tanto para calificar, sino para ver si esto se está logrando o no se está logrando. Entonces miren ustedes la ruta que debe seguir todo el trabajo pedagógico del enfoque transversal para que llegue a la sesión de aprendizaje y de esa manera yo proponer comportamientos observables que apunten a la práctica de los enfoques transversales. Eso es todo. Chao y hasta la próxima.